Esta noche conversamos aquí en Palabra Suelta, estamos en vivo con la ministra coordinadora de Política Económica, la economista Katiuska Kin, a propósito del comportamiento en este reciente trimestre. Ya podemos hablar del primer semestre de 2011. Katiuska, también me llegan mensajes por el celular, a veces creo que no los decodifico bien, pero bueno, intentaré hacerlo. Por ejemplo, me dice que hoy Mauricio Pozo ha aparecido en el diario Hoy hablando de competitividad y que el Ecuador despilfarra recursos y que además en calidad de suministros de energía eléctrica estamos ubicados entre los peores del mundo. O sea, contrariando a este escenario más bien positivo y optimista que ustedes ven. ¿Qué responder? Bueno, yo siempre menciono que nosotros tenemos que tener una apertura en términos de criterios, porque en la medida en que escuchamos a los mismos analistas económicos de siempre, vamos a tener unas perspectivas negativas. Y creo que también dentro de este cambio de paradigmas tenemos que darnos cuenta de lo que nos venían diciendo como profecías desde el inicio del gobierno, no se han cumplido. Desde el inicio del gobierno, Javier, han venido diciendo que la dolarización se iba a terminar, que el sistema financiero iba a colapsar, que no se quiere la inversión privada y que existe excesivo gasto público. Estas han sido las 4 profecías repetidas todo el tiempo y que vemos que en la práctica no ese es el caso. En la práctica lo que está sucediendo es que existe inversión pública distinta de lo del gasto público. El gasto público es una cosa, la inversión es otra. La inversión es tener una matriz energética distinta que pueda proveer de energía hidroeléctrica que nos represente ahorro en el futuro. Estos son los cambios que estamos planteando y esto es lo que se quiere enfocar. Cuando hablamos de competitividad, también tenemos que hablar de competitividad en el marco de lo que tenemos, en el marco de una economía dolarizada. Y para eso, efectivamente, se requieren muchos esfuerzos, pero, por ejemplo, la parte de inversión en electricidad o la falta de cobertura en electricidad, ¿cómo lo quieren hacer? No va a ser el sector privado que la vaya a hacer por voluntad propia, tiene que hacerle el Estado, literal el Estado, para tener índices de cobertura mucho más elevados. Por ende, inclusive la misma afirmación es un poco contradictoria, porque por un lado quieren que existan determinados servicios o si es que hubiera apagones, se quejaran de estos apagones, de que existen apagones y que no hubo la inversión del Estado, y por otro lado vemos que se acusa esto de la falta de competitividad. Y creo que tenemos que ser bastante serios en el análisis y pensar en cómo logramos tener políticas para todos, políticas competitivas sobre todo para la producción nacional. ¿O será por esto que también se estableció que pasado de 500 kilovatios hora mes, pasado de 500, se castigaba ese consumo? Hay gente que prefirió ver eso como política fiscal. El gobierno quiere recaudar más recursos y no verlo como política de ahorro energético, que yo creo que lo segundo era el énfasis que se buscaba. Y de hecho se ha encontrado ya que algunos hogares empiezan a ahorrar energía eléctrica. Bueno, esto es muy positivo. Nosotros tenemos un problema de falta de inversión eléctrica hace mucho tiempo que hace que definitivamente muchas demandas, no solo individuales, personales, sino también productivas, no hayan podido ser atendidas. Y esto requiere distintos esfuerzos. Por un lado, la construcción de oferta hidroeléctrica, pero por otro lado también cambio de patrones de conducta que justamente permitan evitar el despilfarro, que es también algo indeseable, digamos, para cualquier economía, porque se están básicamente dilapidando también recursos que podrían servir para otro fin. El cambio de la matriz energética, de la que también ha hablado este gobierno. Los analistas también están diciendo que el escenario puede ser negativo si la crisis en el llamado primer mundo sigue y no son muy alentadores los pronósticos que están haciendo para España, para Italia, para Grecia, para Portugal, para los mismos Estados Unidos. El precio del petróleo, si cae el consumo, va a caer el precio del petróleo. Esto es lo que nos anuncian. ¿Ecuador cómo se protege ante eso? Bueno, Ecuador es miembro de la OPEP. Y al ser miembro de la OPEP también de alguna manera tiene acceso a información privilegiada. Existe un manejo, digamos, conjunto de la oferta petrolera que se adecue a la demanda petrolera y de esa manera, por ejemplo, tener en cuenta que cuando Libia vuelva a entrar a su producción normal, se tiene que tener en cuenta cuál va a ser en este caso las perspectivas de demanda mundial.